Educación. Cultura. Arte. Kiosfera. Un canal comunitario, global y con un enfoque social. Proyectos que se convierten en motor de cambio para toda la comunidad. Desde mejorar la calidad de vida de las personas a través de la música, hasta enseñar a distinguir las noticias falsas. Un espacio que pone el foco especialmente en colectivos en situación de vulnerabilidad. Un programa para construir puentes hacia nuevas oportunidades. Desde la empatía, el compromiso y la honestidad. Kiosfera. Un podcast realizado por OMC Radio con la colaboración de la Fundación Kiomu. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida al tercer capítulo de Kiosfera. Yo soy Alfon. Y yo soy Jessie. Estamos en OMC Radio con nuestros colaboradores de la Fundación Kiomu. Juntas queremos contribuir a crear una sociedad más empática e inclusiva. Y nuestros pilares son la educación, la cultura y el arte. En este tercer capítulo seguimos conociendo otro de los proyectos donde colabora Kiomu. Hoy recibimos a la Asociación Música para Despertar, con quien veremos sus beneficios en la salud mental. Hablaremos con su fundador Pepe Olmedo, que es psicólogo clínico y músico. Un proyecto maravilloso y hoy tenemos la suerte de conocer su historia. La verdad es que sí. Y además seguiremos conociendo a la Fundación Sullana, ¿verdad? Eso es. Hoy os traemos la segunda parte de esa entrevista que tuvimos con su presidenta y fundadora, Úrsula Kuhn. Tendremos también la sección de Deepfake. En esta ocasión aprenderemos sobre teorías conspirativas y cómo refutarlas. Y cerraremos el capítulo con la Agenda Cultural de Mayo para que disfrutéis mucho de vuestro tiempo de ocio. Os contaremos aquellas actividades que están relacionadas con los proyectos que apoyan desde la Fundación Kiomu y también otros que sean de interés cultural y accesible. Únete a la Kiosfera. Música para Despertar es una asociación especializada en la estimulación cognitiva, emocional y conductual de personas con demencia a través de la música y la psicología. Tenemos con nosotras hoy a Pepe Olmedo, psicólogo sanitario, músico y experto en musicoterapia, con más de 13 años de experiencia en el acompañamiento a personas con Alzheimer y otras demencias. Hola Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, un placer muy grande estar con vosotras. Muchas gracias. El placer es nuestro, la verdad que es muy interesante el proyecto que vamos a conocer hoy. Luego después vamos a saludar también a Miriam, que está aquí de la Fundación Kiomu. Pero bueno, pues para empezar un poquito a conocer la Asociación de Música para Despertar, quería saber cómo descubriste este poder que tiene la música en tu caso. Pues fíjate, esto fue pasando mucho tiempo con personas con Alzheimer y con otras demencias. Nosotros ya veníamos estando tiempo de voluntario en una residencia donde íbamos haciendo ya ciertas iniciativas musicales y al principio lo veíamos como una curiosidad, porque veíamos personas que estaban en fases más avanzadas de Alzheimer y a lo mejor ya no sabían decirnos el nombre de su hijo o su fecha de nacimiento, pero sin embargo al escuchar las canciones casi importantes de su historia de vida, pues a lo mejor tarareaban las canciones, recordaban las letras. Entonces lo empezamos a ver como una curiosidad, pero cuando empezamos a buscar referencias científicas, fuimos viendo que esto era un tema que estaba siendo muy estudiado y que por suerte cada vez hemos ido contando con más referencias que muestran que efectivamente la memoria musical puede permanecer a partir de la demencia. Qué interesante. ¿Y cómo nace entonces la asociación? Pues yo siempre digo que, aunque la asociación nace en 2013, en el año 2013 es cuando comenzamos con ella, pero yo siempre me remonto a mi infancia, porque yo he tenido la suerte de acompañar a mi madre en diferentes residencias de mayores. Ella ha sido directora de varias residencias y yo desde muy pequeño he estado conviviendo en las residencias, conviviendo con personas con demencia y entonces, aunque la asociación nació más tarde, yo siempre digo que algo fue sucediendo cuando yo era pequeño, porque el convivir con estas personas y el vivir estas enfermedades de una manera un poco más natural, para mí ha sido muy importante, porque yo creo que todo lo que viví desde pequeño
ha hecho que yo a día de hoy me quiera dedicar a esto y sobre todo centrarme en casos más avanzados que muchas veces se quedan fuera de otras terapias, de otras posibilidades, y nosotros como que hemos bueno, hemos sido un poquito de luz para estos casos más avanzados. Y en cuanto a la metodología que seguís haciendo estas terapias, si nos puedes contar un poco en qué consiste, qué papel juega la psicología y cómo la adaptáis a cada persona. Pues fíjate, para nosotros la psicología es clave en todo el proceso. Al final nosotros, aparte de tener estudios en musicoterapia y otras corrientes, nuestros estudios principales son en psicología. Y para nosotros la psicología marca todo el camino. En primer lugar, nosotros analizamos la historia de vida de cada persona. Esto lo hacemos con sus familiares, con personas cercanas, con profesionales que atienden a estas personas y vamos elaborando su historia de vida musical. Es decir, vamos viendo qué canciones pudieron ser importantes cuando estas personas tuvieron entre 15, 25, 30 años, qué melodías pudieron poner bandas sonoras a su historia. Y entonces nosotros rescatamos esas canciones y después hacemos un análisis del día a día de cada persona para establecer diversos objetivos terapéuticos y ver cómo la música la podemos integrar para conseguir esos objetivos. Ahí es donde también entra la psicología, porque claro, si yo lo que pretendo es mejorar el estado de ánimo de una persona, o si yo lo que pretendo es gestionar momentos de excitación o momentos de nerviosismo, va a ser muy importante que yo conozca el estado en el que encuentro a esa persona y va a ser muy importante que yo identifique qué canciones pueden ser las más adecuadas en su caso y en qué momento del día pueden ser más interesantes aplicarlas para conseguir esos objetivos. Entonces nosotros, una vez que hemos elaborado una lista de reproducción personalizada, basada en la historia de vida de cada persona, pues ya hacemos sesiones terapéuticas donde vamos consiguiendo los diversos objetivos que nos hemos planteado con nuestras sesiones. Y me surge una duda muy interesante, oye, no se me había ocurrido a mí la importancia de estas rutinas y la importancia de ver en qué momento, porque claro, no es lo mismo un momento que otro. Entonces, claro, Correcto. aparte de la canción en específico de esa persona que la haya acompañado, sino la importancia del momento del día. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo os lleva así hacer una terapia pues con una persona? ¿A partir de cuándo, digamos, que se empieza a ver resultados? Y si también nos puedes hacer alguna referencia sobre qué dice la ciencia sobre la memoria musical. Pues fíjate, la verdad es que resultados podemos ver desde el primer momento. Todo va a depender de en qué fase de la demencia se encuentra la persona, porque personas con demencias más leves van a tener una respuesta probablemente más sonora, más visual. Sin embargo, personas con la enfermedad muy avanzada nos vamos a fijar en respuestas más sutiles, en ciertos cambios en su expresión, en ciertos cambios en su cuerpo, a nivel físico, a nivel fisiológico, pero podemos ver beneficios desde el principio. Y efectivamente, como muy bien comentaba, va a ser muy importante el momento del día, porque esto va a estar asociado directamente a los objetivos que nosotros queremos conseguir. Por ejemplo, si tenemos personas que tienen dificultades en la hora de la comida, oye, a lo mejor puede ser interesante que estudiemos un tipo de música que pueda acompañar la comida y hacer que la comida sea más llevadera o que se haga de mejor forma. Pero hay otras personas que a lo mejor no colaboran para ir al baño. Es muy importante que una persona con Alzheimer y con otras demencias vaya caminando hasta el baño, porque si no va caminando pierde autonomía, y si pierde autonomía la enfermedad puede avanzar más rápido. Pues claro, son muchos auxiliares de enfermería los que tienen dificultades para que las personas cooperen y quieran ir caminando hasta el baño, porque hay personas que se niegan, que no quieren cooperar, no quieren colaborar. Oye, pues a través de la música también ganamos tiempo en ese tipo de situaciones, porque muchas personas nos dicen que no a ir al baño caminando, sin embargo, cada vez nos dicen más que sí a bailar con nosotros. Entonces nosotros a lo mejor incitamos al baile y con la excusa del baile llevamos a la persona al baño. Es decir, que la música la integramos en el día a día de la persona. O, por ejemplo, si una persona se agita o se pone nerviosa por la noche,
oye, pues como es lógico, no es la misma música la que voy a usar durante el día que la que voy a usar por la noche, porque a lo mejor por la noche me interesa una música más tranquila, más instrumental, con un tempo más lento, más limitado, para incitar a la relajación, incitar al sueño. Entonces, nosotros analizamos el día a día de cada persona y vemos qué canciones pueden ser más adecuadas en cada momento. Y también me preguntaba qué dice la ciencia sobre la memoria musical. Y esto es muy bonito para nosotros porque cuando nosotros empezamos en 2013 había muchas referencias científicas, pero no había referencias demasiado sólidas, como que, pues bueno, estamos hablando de un tema que sigue siendo difícil de investigar. Sin embargo, hay algo en la ciencia a día de hoy que no falla, que es la resonancia magnética. Es decir, cuando nosotros introducimos a personas en resonancia magnética, somos capaces de ver su cerebro realizando alguna actividad. Por ejemplo, en este caso, escuchando o cantando música o interpretando alguna canción. Y fue muy fascinante, pues hay una investigación muy importante que viene del Instituto Max Planck de Holanda y donde se introdujeron a muchas personas en resonancia magnética, personas con enfermedad de Alzheimer en fase avanzada, y los propios científicos pues se quedaron muy sorprendidos porque aquellas áreas cerebrales encargadas de la memoria musical estaban menos atrofiadas que otras partes del cerebro. Con lo cual, eso que para nosotros era algo curioso en un inicio, ver cómo personas que ya no te pueden decir su fecha de nacimiento todavía pueden responder a canciones que han sido importantes en su historia, eso que parecía una curiosidad, de repente empezó a ser algo totalmente avalado por la ciencia. Y a día de hoy, pues ya nadie duda que hasta el final de la vida, y sobre todo hasta el final de la vida de personas con demencia, por un lado la memoria musical va a poder permanecer, pero por otro lado la capacidad de sentir emociones perdura hasta el final, que tampoco nos parece casualidad, porque al final la música, si a algo está muy asociada, es a las emociones. Y a través de esas emociones, ¿cómo podemos conseguir que resurjan recuerdos de toda la vida? Entonces, no nos extraña que tanto la memoria emocional como la memoria musical pueda permanecer hasta el final de la vida. Pues está conmigo en el estudio Miriam Torrillas, presidenta de la Fundación Kiomu, y siempre nos gusta como traerla también a las entrevistas para que pues nos cuente cómo Kiomu forma parte, llega a formar parte de vuestros proyectos. Así que hola Miriam. Hola, ¿qué tal? Hola Pepe. Hola Miriam. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, os comento cómo llegó Música para Despertar a la Fundación. Una vez más tengo que recurrir a mi pasado relacionado con la danza, ya lo siento mucho, me estoy repitiendo un poco, pero sí que es cierto que descubrí gracias a un vídeo que, bueno, que no tiene mérito ninguno porque luego descubrí que era un vídeo que se había hecho viral hacía un tiempo, tiene millones de reproducciones, y es que es un vídeo que ellos subieron sobre una mujer con Alzheimer, que luego descubrí que se llamaba Marta, y que estaba esta mujer en una silla de ruedas. En su pasado, en su juventud, había sido bailarina, estuvo bailando en compañía, tengo entendido, también en Nueva York, estuvo en distintos países, y bueno, en este vídeo, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo busquéis, ya que bueno, al son de la pieza de Tchaikovsky del Lago de los Cisnes, perfectamente se ve como ella despierta, la memoria le vuelve rápido al cuerpo, empieza a moverse. Yo, que conozco la coreografía, recuerda pasos, brazos. Es una auténtica maravilla ver cómo esa alma de bailarina nunca se ha ido, que lo tiene grabado hasta el tuétano, y ver cómo, pues eso, cómo reaccionamos a músicas que están relacionadas a su vez con momentos importantes de nuestra vida que nos han marcado. Y en este caso, Marta, siendo bailarina, siendo algo a lo que se dedicó toda su vida, que además es un tema de pasión, pues es increíble. Y nada, llegué a través de ese vídeo, les contacté, y luego, aparte de lo más emocional, lo más impactante que puede tener el vídeo, luego ves que hay una metodología. No es simplemente poner Tchaikovsky y ya está, sino que hay un estudio con los familiares, hay reuniones, hay un procedimiento, dependiendo de los tempos de la música usan una u otras, o sea que hay
hay una metodología detrás que es algo que en la fundación nos gustó mucho. Entonces, bueno, pues nada, nos empezamos a reunir con Pepe y con su hermana María, que son las personas que actualmente están en la asociación llevando adelante y hasta ahora, la verdad, Pepe. La verdad es que sí, la verdad es que encontraros a vosotros en el camino fue y está siendo algo súper importante, porque también nosotros veníamos de, pues bueno, que llevemos muchos años, venimos de muchas dificultades, la pandemia a nosotros nos puso las cosas todavía más difíciles, porque bueno, nuestro sector fue el más golpeado por la pandemia, nosotros de repente nos quedamos con las puertas cerradas de muchas entidades, de poder ayudar a más personas, y pues bueno, Fundación Kiomu llega a nosotros en un momento clave, en un momento en el que, bueno, nuestra iniciativa estaba empezando a tener grandes dificultades y han ayudado y están ayudando a que demos una vuelta de tuerca a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nosotros proponemos, a la familia, a las personas con demencia, a los profesionales. La verdad es que yo, con total sinceridad, os puedo decir que sin el apoyo de Fundación Kiomu, probablemente nosotros hoy no estaríamos aquí. Y estamos como estableciendo nuevos planes estratégicos para, pues empezando por nuestra ciudad, que es Granada, nos dimos cuenta de que hemos pasado mucho tiempo viajando por toda España, dando formación, aplicando nuestra terapia en diferentes entidades, pero necesitamos, y es lo que desde el año pasado estamos tratando de conseguir, necesitamos acuerdos con entidades en nuestra ciudad que nos permitan pues bueno, una sostenibilidad económica importante a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, Fundación Kiomu para nosotros ha supuesto está suponiendo un cambio y no podemos estar más agradecidos, la verdad. Nos alegramos mucho, Pepe. Menos mal que surgió esta chispa y este encuentro. Pues me gustaría también hablar con vosotras y vosotros del tema de las formaciones, porque como decís, pues hay una metodología y también pues por lo que he estado viendo, esta metodología pues también se trata de llevarla a más lugares y además también me parece muy interesante ver el hecho porque, claro, pues uno dice, a ver, al final música, ¿no? La música es muy accesible, pues todos tenemos música en casa, entonces si tengo un familiar que está enfermo con algún tipo de demencia, pues oye, igual le pongo yo la música y ya hago terapia. Entonces también me parece bien que hablemos un poquito de este tema, sobre qué formaciones lleváis a cabo y cómo abordáis también este tema de los errores, ¿no? que se pueden hacer de la música en casa. Exacto. Pues fíjate, nosotros llevamos a cabo formación tanto presencial como formación online. La formación online, tanto para personas de España, personas de Latinoamérica, personas de otros países, y la formación presencial la llevamos a cabo en centros de mayores, en asociaciones de familiares, también hemos organizado grupos de formación presencial, porque efectivamente, y esto ha sido clave para nosotros desde un comienzo, es esencial hacer formación. Pero no solo formación para un uso adecuado de la música, sino también formación para entender bien estas enfermedades, para entender bien qué puede estar pasando en ese cerebro de una persona herida por la enfermedad de Alzheimer, cómo esta enfermedad va, bueno, acabando con diferentes partes del cerebro y cómo nosotros podemos contrarrestar todo esto. Es decir, al final nuestras formaciones, por un lado, nos basamos en la música, como es lógico, nos basamos en cómo analizar las canciones, por ejemplo. Entonces nosotros analizamos a nivel musical las diferentes canciones, a nivel de tempo, a nivel de tonalidad, a nivel de instrumentación. Esto está muy estudiado también desde la musicoterapia. Cada instrumento tiene un timbre, tiene bueno, puede llegar a diferentes partes, ¿no? Siempre decimos que, por ejemplo, la percusión conecta con nuestros impulsos más básicos, más primarios, y sin embargo instrumentos como el violín pueden conectar con necesidades superiores del ser humano, armonizando otras cuestiones de nuestras vidas. Y por otro lado, lo que decía, entendamos la enfermedad, entendamos cómo debemos tratarla, cómo debemos jugar con ella. Esto en entornos profesionales se suele entender mejor, pero es que en entornos familiares
se produce mucho la lucha constante con la persona. A lo mejor la persona no para de hablar de su madre, porque a lo mejor la persona se está instalando en otro momento de su vida y a lo mejor el familiar constantemente le hace ver que su madre ya falleció. Y aquí nos metemos en un terreno complicado. Que es complejo, ¿verdad? Quería comentarte, Pepe, porque entonces entendemos que tenéis formaciones para familiares tanto como para profesionales, ¿verdad? Efectivamente, lo que entendemos que a cada perfil tenemos que darle un tipo de formación distinta. La formación para el profesional va a ser, nunca mejor dicho, más profesional, más técnica, y sin embargo la formación para el familiar pues va a ser más emotiva, a la hora también de querer llevar al domicilio y al día a día ciertos beneficios. Claro, es distinto. ¿Tenéis de cara a futuro, algún proyecto, algún tipo de formación que creáis que pueda ser de utilidad? Porque tengo entendido que hay una cosa llamada discotecas silenciosas que tenéis por ahí que estáis empezando a implementar, ¿no? Efectivamente, justo, y esto ha sido también gracias a Fundación Kiomu, justo este año hemos lanzado las discotecas silenciosas en centros de mayores, lo cual también vamos a querer llevar a asociaciones, a residencias, centros de día. Y esto es algo muy, muy pionero. Esto probablemente os ha llegado en algún momento, esto se ha hecho mucho por toda Europa, discotecas silenciosas, es decir, personas que están con auriculares inalámbricos escuchando la misma música en un entorno pues como si fuera una discoteca real, pero donde no tenemos esos volúmenes de música que encontramos en una discoteca, porque cada persona va con sus auriculares. Nosotros estamos llevando este sistema ahora mismo a entidades, a centros de mayores, y la verdad es que la respuesta y el resultado está siendo fascinante, porque llevábamos tiempo queriendo llevar a cabo actividades a nivel grupal, también con las personas que atendemos, ya que nos hemos centrado mucho en atender a cada caso de forma individual, pero esto es muy complicado, porque bueno, o bien las familias no pueden hacerse cargo, o bien las entidades también lo tienen difícil. Sin embargo, poder hacer algo grupal en el que lleguemos a muchas personas y podamos generar ese beneficio que la música nos aporta y que la psicología nos aporta, pues la verdad es que estamos permitiendo ampliar la estimulación cognitiva. Al final la estimulación cognitiva, estimular la memoria, el lenguaje, la atención, es lo que más ha demostrado la neurociencia que puede enlentecer la progresión de la demencia. Es decir, nosotros no podemos evitar que el Alzheimer avance. Lo que podemos evitar es que avance a la misma velocidad, que avance tan rápido. Podemos hacer que avance un poquito más lento si estimulamos de manera adecuada a la persona. Sí, sabemos que bueno, que lo estáis empezando a implementar, por supuesto, nosotros estamos ayudando con ello y sabemos que de momento está teniendo mucho éxito y que vemos que bueno, que podemos visibilizar también tanto a residencias como familiares, cómo es vuestro sistema y realmente el impacto que tiene los usuarios, ¿no? Con demencia, ya sea Alzheimer, Parkinson y otras. Así que nada, nos alegramos mucho y esperamos que podamos seguir con esta formación, que es un poco la nueva que tenemos, que es la más novedosa, y a ver si así podemos llegar a más usuarios. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy en Kiomusfera. Ha sido un placer conoceros y bueno, pues seguiremos al tanto de vuestros vídeos que tanto transmiten y también pues animamos a seguir incentivando la cultura, consumiendo música y creando estos recuerdos bonitos en la memoria de todas y todos. Muchísimas gracias, Pepe, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Jessy, Pepe. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a Úrsula Kuhn, de la Fundación Sullana. La primera parte la podéis escuchar en el programa anterior. En este nos va a contar sus proyectos por África, sus inicios en Europa y cómo empezó la Fundación Kiomu. Vamos allá. Quería que viéramos ahora un poco el repaso. Estábamos en Bolivia y Perú, en América Latina. Luego ya disteis el paso en África. No sé si hay algún país más de América Latina donde estéis. Quiero saber por dónde empezáis en África y también en Europa, que también tenéis algún proyecto. Entonces, pues por hacer este repaso un poco así mapamundi global y luego seguimos viendo todas estas cuestiones que nos comentas. En el año del COVID 2020
Sullana hemos establecido, no podíamos trabajar en la forma normal en Perú-Bolivia, establecimos un proyecto de apoyo a las entidades de salud en Perú y Bolivia. Teníamos la autorización de movernos también y apoyamos con mucho material de bioseguridad, que era muy importante porque no había nadie, ni Europa ni nadie previsto esto, ¿no? Pero de ahí nuestro directorio de Sullana en Suiza hemos decidido de expandir la experiencia de Sudamérica también a África y empezamos con un proyecto en Sierra Leone. Después estamos con proyectos ahora en Ruanda y también en Uganda. Estamos justo ahora también estableciendo y consolidando nuestro equipo que trabaja en estos países, que en el momento la mayoría de la gente, pero somos pocos, somos 4 ahora, los que se preocupan de los proyectos de África. Están en la casa matriz en Tsu, pero ya estamos empezando a contratar gente local en Ruanda, Uganda. Pero sí es un proceso largo también, porque también tenemos que contratar gente que tienen la visión de Sullana, que entran bien en nuestro equipo. Todos los proyectos que hacemos en los 3 países de África, estamos implementando vía partners locales, organizaciones locales, que también es importante porque ellos tienen el conocimiento, ¿no?, del contexto local, y en el momento no tenemos nuestras propias oficinas ni nuestro propio equipo, cual en futuro es la idea un poco en futuro, porque también contratando nuestra propia gente es un poco más fácil también de construir proyectos, lo que queremos, y lo que queremos también es que el dinero va directo posible a los beneficiarios, ¿no? También puede ser que tenemos algunas organizaciones locales muy buenos. Estos justo ahora estamos viendo cuál es la forma mejor, cómo llegamos más directo a los beneficiarios, pero por supuesto el más sostenible posible, ¿no? Pero sí, para eso estamos viendo así o así contratar gente locales que conocen también cuál es el contexto, que es muy importante. Claro, muy de importante. momento estáis un poco en esta primera fase de conocer un poco el terreno y como dices, pues un proceso largo, claro, todo despacito. Sí, pero sí, los proyectos que ya tenemos proyectos que empezaron en 2021, que son muy exitosos también en Ruanda, por ejemplo, Uganda también, que estamos también 3 años, pero sí, eso es para empezar, y de ahí viendo cómo. Al fin la idea es no perder, que es la visión de Sullana, y empoderar a la gente para que puedan tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que podemos sacarlos de la pobreza, ¿no? Pero África es un contexto totalmente diferente de Sudamérica. Por ejemplo, Sierra Leone, lo que sabemos, que creo que no tienen más de 10 dentistas en el país. No hay la carrera en la universidad de dentista, entonces ni hablar de empezar con medicina dentista, ¿no? Primero, el más importante ahora es la seguridad alimentaria ahí, y la mejora de las condiciones de las escuelas para los jóvenes, ¿no? Pero sí estamos también viendo, vamos a intercambiar con algunos de nuestros equipos de Perú y Bolivia que visitan África para intercambiar experiencias directamente, ¿no? Entonces, hablar ahí con los partners, con nuestro equipo, que va a ser una tarea constante. También seguro hay experiencias de África que podemos llevar a Sudamérica, ¿no? Y al final hacer como un poco de sinergia entre todas las comunidades. Ya, sí, exacto. Y luego en la parte de Europa, que también tenéis algún proyecto en marcha, ¿qué sitios os interesan particularmente y por qué? En Europa, desde 2010,
estamos apoyando en Suiza a familias campesinas que están a punto de perder, por ejemplo, su granja por problemas financieros, que también viene a veces como hay nuevas leyes, por ejemplo, para poner estables, mejorar establos o otras infraestructuras. Entonces, cuando llegan estas familias a nosotros, tenemos una persona especializada que conoce muy bien toda esta área y él revisa los proyectos y de ahí, si vemos que la idea, el proyecto es viable y sostenible, juntamos con otras fundaciones y apoyamos para que ellos puedan seguir y mejorar su proyecto, que sea sostenible. A veces también hay que diversificar la producción o cambiar algo para que en futuro es sostenible. Y vemos es muy importante también apoyar en Suiza, ¿no? En esta dirección. También en educación estamos apoyando algunos proyectos a Cáritas y Cruz Roja, que ahora sí lo estamos tomando directamente, pero, por ejemplo, para personas, muchas mujeres solteras o con migrantes, para apoyarles de salir también de la miseria, ¿no? De sacarles de los programas sociales para que puedan tener su vida digna con su propio trabajo y salario. Y es mucho, el Cruz Roja y Cáritas tienen educaciones muy importante en la parte de salud, donde también en Suiza hay una falta tremenda de gente para los hospitales, enfermeras, auxiliares, y eso también en teoría sería la responsabilidad también del Estado de Suiza, ¿no? Pero sí estamos apoyando a gente revisando qué hace sentido, estudios. Tenemos un fondo con una fundación que a estudiantes se da es una beca, pero ellos después pagan con un préstamo, es un préstamo y ellos repagan con un interés muy, muy bajo y este fondo se usa para próximos estudiantes. Entonces, eso también es un proyecto en Suiza. En Perú, Bolivia también implementamos proyectos de becas y también en Perú hemos abierto una escuela suyana que también da cortos a estudiantes, cortos aprendizajes, técnicas en varias áreas que dura cada curso 3 meses y con eso pueden ser sostenibles en futuro, ¿no? Que a veces es muy importante porque no tienen el dinero de estudiar algo por años. Entonces, con eso ya le damos un empuje para que puedan tomar las riendas o para que pueda cerrarse la brecha del nivel de educación del área rural a lo de ciudad. Y con eso pueden presentarse a universidades nacionales también, ¿no? Les ayuda de sacarlos un poco, de subirlos su nivel en matemáticas y leer también, ¿no? Entonces, regresando a Europa, hemos apoyado a un proyecto en Grecia para refugiados, donde teníamos también, hemos implementado un vehículo a la organización que trabajó con los migrantes y se les revisó los ojos porque muchos también tienen problemas de los ojos. Se les ha equipado con lentes y en los casos precarios apoyamos con una operación, cataratas, por ejemplo, que teníamos un convenio con una clínica en Atenas. Pero ese proyecto terminó, era por 3 años, pero hemos financiado este bus, es como un móvil de un camper para viajar. Entonces el bus ya está ahí y pueden seguir con el proyecto. Uh-huh. Entonces regresando a Europa, eso de lo que contaba eran proyectos directos de Suyana. Después también Europa. Veamos que hay muchos países que
que hasta en Suiza hay alguna pobreza, ¿no? Pero sí, los programas sociales son bien mayormente, pero sí hay nichos que falta. Pero también los países alrededor de Suiza, como España, también tienen oportunidades de apoyar a gente desfavorecidos, ¿no? Yo tenía la posibilidad de juntarme con la Fundación Kiomu como en el directorio, parte del directorio y patronata, y donde también ya Fundación Sullana ha visto que es importante de ayudar a estos proyectos, que Kiomu trabaja mayormente con jóvenes niños desfavorecidos por discapacidad, exacto, varias formas de discapacidad que muchas veces son marginados. Hay muchas brechas también para ser igual con toda la otra gente que no tiene estas brechas, y los proyectos que hacemos, o que hace Kiomu, perdón, no es mí, pero Sullana es apoyando a estas iniciativas que también pensamos algunos si es posible replicar hasta en Suiza. Es muy importante, ¿no?, para dar a gente las mismas oportunidades que para otros es totalmente normal de tenerlos, ¿no? Entonces, en la parte cultural, arte, artístico, los proyectos son maravillosos que se hacen, ¿no?, en Madrid, alrededor de Madrid por el momento, donde también muchas familias desfavorecidas son beneficiados, ¿no?, niños de familias de bajos recursos mayormente también. Entonces, por ejemplo, el teatro, donde también se incluye gente con discapacidad de varias formas, que también no es de decir, esta gente pueden hacer el mismo que toda la otra gente, y hay que tratarles así, ¿no? Hay que tratarles diferente, ¿no? Esa es la mejor forma de incluir a todos, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Ayer fui a ver los de arte en el Matadero, donde hay un espacio que es muy, muy... me ha tocado mucho. Es increíble. Esa gente a veces es todavía más dedicado que otra gente, ¿no? Yo creo en este mundo mucha gente toma todo por, ya lo tengo, no Mío. piensan que hay, yo creo toda la gente debería vivir un tiempo en áreas remotos, desfavorecidos, en países tercer mundo, o en áreas también como en los países de Europa, ¿no? En todas las ciudades grandes hay una pobreza grande, se ve gente en la calle. Entonces, hay otros que van su camino sin mirar a derecha, a izquierda, y además piensan que ellos deben recibir todo, y si hay un problemita, para ellos es un problema grande, ¿no? Pero conociendo todas estas otras realidades, tal vez alguna gente podría cambiar un poco qué es importante en la vida, ¿no? Pero cada uno tiene que ver por sí mismo, ¿no? Es que es una reflexión, Úrsula, muy profunda, porque al final, bueno, lo que hace falta en este mundo es empatía, que es justo esto que estás tú mencionando, el ser capaces de reconocer la realidad que hay a tu derecha o a tu izquierda, y no cerrar los ojos ante ella, reconocer que está ahí, e intentar de alguna manera, como sea, pues no sé si ayudar, pero reconocer que está ahí, y no pensar, bueno, pues es que muchas veces aquí en España pues se oyen comentarios que, claro, pues no deben de ser así, ¿no? Pues muchas veces dice, bueno, pues es que si esta persona está así es que hubiera estudiado, ¿no? Por ejemplo, y no es tan sencillo la
los problemas no vienen de algo simple, de algo sencillo, sino que todo tiene su porqué, un problema estructural, cualquier cosa, ¿no? Entonces muchas veces simplificar el problema de las personas pues no es lo adecuado, porque la realidad no es así. Hay muchos problemas que vienen derivados de otros problemas y que una persona no puede resolverlos, ni está en su mano el decir estudio y ya me llueve la oportunidad. Muchas veces hacen falta que se alineen los planetas, ¿no? Y claro, por eso hay gente que mira al espacio para ver dónde está un poco. Así que bueno, pues muchas gracias por compartir esa mirada, por venir a OMC, y no sé si ya conocías Madrid por lo que nos has comentado. Pues estás un poco de visita aquí conociendo los proyectos que están haciendo la Fundación Kiomu, que conocimos también en nuestro primer programa de Kiomusfera aquí en OMC Radio. Y justo estaba yo aquí pensando en el significado de Kiomu, ¿no? Que pues ellas eligieron esta palabra que significa hacer los sueños realidad, o algo así me creo recordar. Y claro, me pareció también muy bonito lo que decía antes, igual que Suyana, pues claro, pues al final cumplir un sueño, tener sueños es lo que muchas veces hace avanzar las sociedades y a la humanidad. Y entonces pues desde ese punto pues sí que estamos felices, ¿no? De poder compartir todas esas inquietudes y estos sueños que también vosotras tuvisteis un día, y que bueno, y que estéis ahí poquito a poco como luchando por ellas. Vamos a seguir conociendo a Disfey, que viene con su sección de desinformación y noticias falsas, aprendiendo un poquito más. Y bueno, pues en esta ocasión también viene con una noticia muy de actualidad, así que os dejo con Miriam y Mariona. Sí, hola, buenos días. Ahora es el momento de hablar de la gran noticia mundial de este mes, que es la nueva expedición a la Luna. Los astronautas del Artemis 2 completaron la vuelta a la Luna para ver su cara oculta. Y como era de esperar, esta noticia ha ido acompañada de desinformación. Para poder contarlo, tenemos con nosotras a Mariona Pina, periodista en cultura digital y alfabetización mediática de Verificat. Buenos días, Mariona. Buenos días. Bueno, como ya es habitual en estos acontecimientos, la desinformación ha vuelto a ser protagonista, ¿verdad? Pues sí, una vez más las redes sociales se han inundado de informaciones falsas sobre la misión hacia la Luna. Se viralizaron imágenes donde se mostraban los supuestos colores verdaderos de la Luna, que iban del marrón al azul. Desde Verificat demostrasteis que la imagen era engañosa. Sí, se trata de una captura hecha desde la Tierra por el astrofotógrafo ucraniano el pasado 25 de marzo, antes del despegue de la misión y no durante, ¿no? Como se decía en las redes. La fotografía, de hecho, lo que hace es exagerar los colores de la Luna, aumentando la saturación de muchas imágenes de alta resolución, porque los colores reales de la superficie lunar son tan sutiles que no se aprecian a simple vista con el ojo humano, ni tampoco con una captura de imagen estándar, que podríamos decir. Es decir, que los colores de la fotografía son reales y reflejan las diferentes regiones de la superficie lunar según los minerales que la componen. Sin embargo, resulta engañosa esta imagen. ¿Por qué? Porque los colores para el ojo humano son prácticamente indistinguibles. Por lo tanto, la fotografía realmente no refleja cómo vieron la Luna los astronautas de Artemis 2. Sí, ya lo hemos ido comentando durante los programas anteriores, pero es importante repetirlo. ¿Cómo podemos saber si una imagen, en este caso de la Luna, es real o no? Lo más importante, y es lo que vamos repitiendo, es fijarse sobre todo en quién comparte esa imagen o esa información. En estos casos, las imágenes de la Luna se compartieron mediante cuentas anónimas de Twitter, ¿no? Y esto ya te da pistas. En este caso está clarísimo que las únicas fotografías que se pueden contar como reales son aquellas que publica la NASA. De hecho, en su web tiene una galería fotográfica con todas las imágenes de la expedición, que por cierto son imágenes espectaculares. Entonces, si la foto no aparece ahí, lo mejor que podemos hacer es desconfiar de ella. Aparte de las imágenes, la atención durante estos días hacia la NASA ha hecho resurgir la ya clásica falsa teoría de que el ser humano nunca ha llegado a la Luna. Sí, de hecho los astronautas de esta misión no han aterrizado en la Luna, así que se sigue diciendo, ¿no?, que el ser humano nunca la ha pisado. De hecho, 1 de cada 5 españoles lo piensa, según una encuesta de la Fundación BBVA, aunque es una teoría falsa que ha sido desmentida infinidad de veces por la comunidad del fact-checking, como por ejemplo Verificat.
Que el hombre no ha llegado a la luna, el tierraplanismo, la teoría del gran reemplazo, los chemtrails, es decir, la teoría que defiende que los aviones sueltan fumigaciones químicas. Hablamos de teoría de la conspiración. ¿Cómo funcionan? Las teorías de la conspiración son explicaciones ficticias de situaciones reales donde se usa el secretismo y los grupos poderosos para dar una explicación completa y satisfactoria sobre un fenómeno desconocido, incómodo o preocupante. Normalmente las divulgan perfiles individuales o entidades con intereses económicos o sociales. Lo importante de estas teorías de la conspiración es que, aunque quieran hacer ver que sí, no aportan pruebas sólidas ni tienen una investigación rigurosa detrás. ¿Y cómo podemos detectar una teoría de la conspiración? La verdad es que no es fácil de verificar una teoría de la conspiración. De hecho, en muchas ocasiones, la idea que defienden no es verificable, en el sentido de que es imposible comprobar la existencia o la ausencia del supuesto plan secreto que nombran. Aún así, las teorías de la conspiración tienen muchos aspectos en común. Y si tenemos estos aspectos claros, es más difícil identificarlas. Por ejemplo, las teorías de la conspiración nos quieren hacer creer, ¿no?, que hay esta trama secreta que comentábamos y que los que crean en esta trama secreta y los que la descubran podrán tener acceso a una verdad oculta para la mayoría. Otro aspecto es que se trata de un grupo de conspiradores que tienen el objetivo de mantener su poder, aunque sea perjudicando a los demás. Y esto, como ya hemos comentado, lo hacen a través de unas supuestas pruebas que parecen dar base a la teoría de la conspiración, pero que se suelen basar en conectar hechos que no tienen nada que ver unos con otros. Sí, lo hemos visto y lo seguimos viendo, vaya, con futbolistas como Marcos Llorente o cantantes como Miguel Bosé. Conspiracionistas que difunden contenido en público a partir de informaciones falsas o aparentemente engañosas. Exacto. De hecho, Marcos Llorente, por ejemplo, la semana pasada, sin ir mucho más lejos, insinuó en Instagram que hay una relación causal entre el crecimiento de los casos de cáncer de piel y un aumento de las ventas de cremas solares, ¿no? Insistiendo en alternativas a la crema solar, como por ejemplo acostumbrar la piel al sol o mejorar la dieta. Informaciones, evidentemente, que desde Verificat también hemos desmentido. Y si lo que hacen es difundir hechos que muchas veces carecen incluso de lógica, ¿por qué el éxito de estas teorías? Las narrativas conspiranoicas tienen una gran capacidad de resiliencia y adaptación a las situaciones más actuales. Es decir, delante de una situación nueva y desconocida o de una situación que genera incertidumbre, las teorías de la conspiración se modifican para generar respuestas sencillas y claras, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con la aparición del COVID y cómo aumentaron los discursos antivacunas. O sea, es decir, dan respuestas inmediatas a hechos preocupantes, ¿no? Exacto. Además, el problema es que comprar estas explicaciones conspirativas nos obliga a aceptar un marco mental en el que todo es sospechoso y nada es como siempre se nos ha enseñado que es. Pero entonces es más difícil debatir con la persona que cree en estas teorías porque no va a aceptar lo que digamos. Totalmente. Para quien cree en estas teorías, cree que quien desmiente, ¿no?, sus argumentos son personas malas. Entonces, esto lo que puede hacer es que esa persona sea más susceptible a aceptar más teorías conspiracionistas y cada vez incluso más peligrosas. Por eso no podemos decir que las teorías de la conspiración son inocuas. Y entiendo que esto tiene efectos en los comportamientos individuales, pero también colectivos o sociales, ¿verdad? Totalmente. Las teorías de la conspiración magnifican las consecuencias individuales y colectivas de la desinformación. De hecho, a nivel individual pueden causar confusión, ansiedad, frustración, desconfianza, radicalización y, en última instancia, incluso malas decisiones o incluso inacción total. En cambio, en el ámbito colectivo existen efectos como la ignorancia, la polarización, los efectos negativos en la salud pública, el odio e incluso el declive de la democracia. ¿Y cómo podemos refutar una teoría de la conspiración teniendo en cuenta la posición de la persona que se lo cree? Es importante fijar la atención en entender que el contenido que se difunde no es confiable, ¿no?, sin decir de inmediato que la información no es cierta. Esto se puede hacer ¿cómo? Pues a partir de las 4 preguntas que proponemos desde DeepFake. Primero, intentar hacerle entender a esa persona cómo te quiere hacer reaccionar, ¿no?, esa información, saber también quién hay detrás de ese contenido, investigar qué dicen las otras fuentes confiables y, por último, tener en cuenta las pruebas que aporta. Pero sobre todo hay que recordar que la forma más efectiva de discutir sobre estos temas que despiertan sobre todo muchas emociones, porque tocan creencias, ¿no?, muy ancladas, es desde la escucha activa y el respeto, es decir, de una forma dialógica. Muy bien, pues muchas gracias, Mariona. Nos vemos en el siguiente programa. A vosotras, adiós.
Continuamos el programa con la agenda cultural del mes de mayo y empezamos la sección con la Fundación Psicoballet de Maite León, que si habéis escuchado las agendas de los anteriores meses, sabréis que se centra en la formación escénica completa de personas con diversidad física, psíquica, intelectual, del desarrollo y o sensorial a través de una metodología propia registrada. Concretamente vamos a hablar de Frisch Company, una compañía profesional de la Fundación que cuenta con 2 elencos y un total de 16 bailarines. Esta vez, la obra que van a representar se titula 3 entre 2, una experiencia de danza contemporánea inclusiva que celebra la diversidad y la expresión artística sin barreras. Con una duración de 60 minutos, el espectáculo se compone de 3 piezas de danza independientes, cada una aportando su propio estilo y perspectiva creativa. La primera es Jaruz, que trata del dolor de sentirse derrotado, lo cual hace que olvidemos nuestra esencia y perdamos nuestro rumbo. Sin embargo, también muestra el levantamiento después de la caída. Después viene Las 3 desgracias, una representación visceral sobre los sentimientos humanos de la culpa, la pena y la soledad, que buscan trascender hacia el esplendor, la alegría y la abundancia. Para finalizar, 1 más 1 es igual a 3, una sinergia entre 2 cuerpos que, a pesar de negarse a encontrarse, no pueden vivir el uno sin el otro. La entrada cuesta 12 euros y podréis ir a verla el día 30 de mayo a las 8 de la tarde, en el Festival Visibles, que se realiza en el Teatro Til Til, en Navalcarnero. Continuamos con Fotocall, una exposición en la que Olga Peña nos muestra su particular visión hacia sus muñecos, que la acompañan en cada obra que traza. Su técnica principal es el uso de la cera y el lápiz sobre papel, y en sus trabajos podemos ver un carácter desprendido, sin calcular el resultado cuando los inicia, pero que acaban transmitiendo mucho con un solo vistazo. Esta exposición lleva desde el 17 de abril en la Galería Debajo del Sombrero, en Arganzuela, y termina el 16 de mayo. Además, es gratuita, así que no hay excusa para perdérsela. Ahora vamos con las actividades que no pertenecen a proyectos en los que colabora Kiomu. Además, este mes son todas gratuitas. Comenzamos con el taller en familia Anna Locking, una propuesta para que familias con niños y niñas a partir de 6 años descubran juntas la exposición Nostalgia/Utopía de la diseñadora de moda Anna Locking. Durante esta visita taller haremos un breve recorrido por la exposición, donde observaremos algunas de las colecciones más singulares de esta diseñadora y las pondremos en común en un diálogo intergeneracional. Entre todos, jugaremos a descubrir cómo es el mundo de la moda y el diseño, cómo vestimos y lo que comunicamos con nuestras prendas. Podréis participar en la Sala Canal Isabel II, en Chamberí, los sábados 23 y 30 de mayo, de 12 de la mañana a 1:30 de la tarde o de 5 a 6:30. Para concluir esta sección, os presentamos una actividad musical. Bajo el nombre Concierto Vertical, se va a llevar a cabo un encuentro de coros de las escuelas municipales de música, Antón García Abril, de Villaverde, Manuel Alejandro, de Villa de Vallecas, y Antonio Machado, de San Blas. El concierto será el día 28 de mayo a las 8 de la tarde, en el Centro Sociocultural Ágata, en Villaverde. Y llegamos al final. Nos vamos muy felices de haber conocido junto a la Fundación Kiomu a la Asociación Música para Despertar. Nos vamos con la mente despierta después de conocer este proyecto que no solo investiga, sino que transforma por completo el día a día de las personas. Reconectar a través de la música abre una ventana de esperanza también para los familiares. Al reactivar esos recuerdos se fortalecen los vínculos y la vida vuelve a brillar. Un aplauso enorme a quienes nos habéis compartido vuestra lucha y vuestros avances. Y a todos vosotros y vosotras, gracias por vuestra energía y por acompañarnos un programa más. Hasta el siguiente Kiomusfera. Hasta el siguiente Kiomusfera. Educación. Cultura. Arte. Kiomusfera. Un canal comunitario, global y con un enfoque social. Proyectos que se convierten en motor de cambio para toda la comunidad. Desde mejorar la calidad de vida de las personas a través de la música, hasta enseñar a distinguir las noticias falsas. Un espacio que pone el foco especialmente en colectivos en situación de vulnerabilidad. Un programa para construir puentes hacia nuevas oportunidades. Desde la empatía, el compromiso y la honestidad. Kiomusfera. Un podcast realizado por OMC Radio con la colaboración de la Fundación Kiomu.